Increíble. Lewis Hamilton acaba de soltar el secreto mejor guardado del paddock que nadie se animó a contar y que cambiará para siempre la percepción de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Regalo argentino, prepárense para la verdad, porque lo que sucedió en Barcelona es de otro nivel y te prometemos que después de esto, verás a Colapinto con otros ojos. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más impactante con la emoción que buscas. Si te sorprende tanto como nosotros, suscríbete ahora mismo y deja tu like para no perderte ni un solo detalle de esta historia que está redefiniendo el destino de un país en la máxima categoría. Barcelona, jueves de Gran Premio. El circuito, con sus tribunas aún vacías, todavía no ruge con el estruendo de los motores, pero el paddock ya vibra con una tensión palpable, una expectativa que lo impregna todo. Los equipos ajustan los últimos detalles en sus boxes, los pilotos caminan con paso decidido entre las imponentes estructuras de sus motorhomes y las cámaras de televisión buscan incansablemente algo que aún no ha pasado, pero que todos los presentes sienten que está por suceder, como si el aire mismo anunciara un evento extraordinario. En medio de ese silencio tenso, roto apenas por el murmullo de las conversaciones y el zumbido de los equipos, Franco Colapinto aparece con su paso sereno y firme, su mirada fija en el horizonte, reflejando una concentración que asombra para su edad. Pero hoy, hay algo distinto en su expresión, un matiz que no pasa desapercibido para los observadores más agudos, como si cargara con un secreto, una historia recién nacida que hasta hace unos minutos solo él conocía en su totalidad. Una revelación que estaba a punto de explotar y redefinir su imagen. Y explotó. En una entrevista informal, casi sin querer, con esa autenticidad que lo caracteriza y que ya lo ha convertido en un favorito de la prensa, dejó caer una frase que cambiaría el tono de todo el día en el paddock, que lo pondría en el centro de todas las miradas. Lo que me regaló Hamilton fue increíble. La reacción fue inmediata, un impacto que se sintió en el aire. El periodista que le escuchó, visiblemente atónito, no supo si insistir en la pregunta, presionar para obtener más detalles, o simplemente dejar que la historia fluyera, que Franco la contara a su propio ritmo. Franco, que no es de soltar titulares innecesarios o de buscar el protagonismo con declaraciones grandilocuentes, sonrió levemente, como si entendiera perfectamente el efecto de sus palabras, la onda expansiva que acababa de generar. Pero esta vez, a diferencia de otras ocasiones en las que esquivaba la curiosidad con respuestas evasivas, no evitó la pregunta. Tomó un respiro, como preparándose para compartir un momento íntimo, y contó lo que nadie, absolutamente nadie en el paddock, sabía hasta ese preciso instante. El 7 veces campeón del mundo, la leyenda viva de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, no solo le había organizado una fiesta íntima, casi secreta, en el paddock de Montmeló para celebrar su cumpleaños, un gesto que ya había generado un revuelo monumental y una ola de especulaciones, sino que también le hizo un regalo personal, un obsequio que no estaba envuelto en papel brillante ni fue diseñado para las redes sociales con fines de marketing. Fue un gesto privado, profundo, un símbolo cargado de significado, un verdadero traspaso de antorcha. El regalo, según reveló Franco con una emoción apenas contenida, fue nada menos que un casco original de Lewis Hamilton, usado en una carrera icónica de su gloriosa trayectoria, firmado por el propio campeón. Pero lo verdaderamente impactante, lo que hizo que la noticia se esparciera como reguero de pólvora y dejara a todos boquiabiertos, no fue el objeto en sí, por más valioso que fuera. Fue lo que Hamilton escribió por dentro, con tinta negra, sobre la visera interna del casco, una dedicatoria personal que solo Franco había visto hasta ese momento. Sigue tu instinto, siempre. LH. Franco lo leyó en silencio, sin testigos, en la intimidad del cierre de su cumpleaños, y lo guardó como quien recibe una espada sagrada antes de una batalla épica, un talismán para el camino que tiene por delante. Hoy, al contarlo, sus palabras no sonaron jactanciosas, ni buscando el reconocimiento, sonaron agradecidas, con una emoción genuina, como quien entendió que ese gesto valía más que cualquier trofeo, que cualquier récord, que cualquier campeonato. Era un voto de confianza de una leyenda a una promesa. El eco de un legado. Así impactó el regalo de Hamilton en el paddock. En el paddock, la noticia del regalo de Hamilton y la frase secreta se esparció como fuego sobre pasto seco, sin necesidad de comunicados oficiales ni fotos que se viralizaran de inmediato. La boca a boca, ese poder invisible que mueve los hilos en el circo de la F1, hizo su trabajo. Los miembros de Alpine lo miraban con sorpresa. Sí, pero también con una admiración palpable. No todos los días, un campeón del calibre de Lewis Hamilton, el piloto más icónico de su generación, decide regalar una parte tangible de su legado, un objeto tan personal y cargado de historia, a alguien más. Y mucho menos, a alguien tan joven, a un recién llegado que apenas está dando sus primeros pasos como titular en la categoría. Este gesto fue leído por muchos, no solo como una señal de aprecio personal, sino como un aval, una bendición tácita por parte de uno de los grandes. Muchos aseguran que Lewis no solo respeta a Franco, sino que cree en él.
Cree en su camino, en su estilo, en su mentalidad. Lo ve como alguien que puede trascender y dejar una huella imborrable, no solo por su velocidad, sino por su carácter, y estas recreaciones de las opiniones que circulan entre los miembros del paddock lo dicen todo. Ese tipo de validación, ese reconocimiento por parte de una leyenda, no se compra con dinero, no se construye con marketing. Se provoca, se gana con talento, con autenticidad, con esa chispa especial que solo algunos tienen. Durante las horas siguientes a la revelación, Colapinto fue abordado por varios medios de comunicación, todos queriendo saber más detalles de esa historia que había cautivado a la F1. Él, fiel a su estilo de bajo perfil y a esa madurez que asombra a sus 22 años recién cumplidos, no dio más detalles de los necesarios. Dijo lo justo, lo esencial, no mostró fotos del casco, no abrió el objeto para que todos lo vieran, porque entiende que hay cosas que se protegen por lo que significan, por el peso simbólico que tienen, no por el valor monetario que puedan ostentar. Y eso también es un signo inconfundible de una madurez excepcional, una comprensión profunda de cómo funciona este mundo. A veces, lo que no se ve, lo que no se expone a la luz pública, es lo que más marca, lo que genera un impacto más profundo y duradero. En Enstone, en el cuartel general de Alpine, Flavio Briatore, el director ejecutivo y estratega maestro del equipo, escuchó la historia sin hacer comentarios públicos, con esa inescrutable expresión que lo caracteriza. Pero su postura corporal, su mirada, era elocuente, lo decía todo sin palabras. El mensaje de Hamilton no solo era para Colapinto, un espaldarazo a su carrera, también era un mensaje subliminal, pero potente, para todos los que lo rodean en Alpine, para quienes aún dudan de su potencial real, para quienes lo subestiman por su juventud, para quienes lo observan como el nuevo y no como el futuro. Porque cuando uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1 te señala públicamente, aunque sea con un gesto privado, como digno de su confianza y de su legado, el juego cambia de forma abrupta, las jerarquías se reordenan en un instante. Y Colapinto, aunque no lo diga abiertamente, lo sabe, lo está sintiendo en cada poro de su piel y le está manejando con una sobriedad que no deja de impresionar a propios y extraños. Imagínate la cabeza de Briatore viendo esto. Es una jugada maestra de marketing y de talento, todo en uno. Si te está volviendo loco esta historia, suscríbete, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta joya de la F1. El héroe de un país. Como Colapinto reconecta a Argentina con la F1. Los fanáticos de la Fórmula 1, y especialmente los de Argentina, también reaccionaron de forma masiva a la noticia del casco de Hamilton. En redes sociales, las búsquedas con su nombre y hashtags relacionados volvieron a ser tendencia global en cuestión de minutos. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas, otros se hincharon de orgullo patrio, muchos incluso comenzaron a recordar y comparar a Colapinto con la leyenda máxima del automovilismo argentino, Juan Manuel Fangio, reavivando una nostalgia dormida. Las comparaciones, aunque puedan sonar exageradas para un piloto tan joven, Franco lo sabe, pero también entiende que representan algo mucho más profundo. Una necesidad colectiva de volver a creer en un piloto que no hable de más, que no entre en guerras inútiles de declaraciones, que no se venda a la primera de cambio, que simplemente se suba al auto y haga lo suyo con una clase, una determinación y una autenticidad que trasciende la pista. En el fondo, lo que ocurrió ese jueves en Barcelona no fue solo la revelación de un regalo extraordinario, cargado de simbolismo, fue una confirmación contundente. La confirmación de que Colapinto ya no camina entre los grandes de la Fórmula 1 como un aprendiz sumiso, un mero espectador, está empezando a caminar como un igual, no por títulos ni estadísticas que aún debe construir, sino por lo más difícil de conseguir en este mundo de egos y millones: respeto. El respeto silencioso, el que se da sin cámaras que registren cada gesto, sin guiones preestablecidos, sin patrocinadores detrás que exijan visibilidad. El respeto genuino que Lewis Hamilton, una leyenda de la F1, decidió darle a Franco Colapinto con un casco firmado y una frase corta, pero poderosa, que resonará para siempre en la mente del argentino. La tarde siguió su curso en Barcelona. Colapinto regresó al box de Alpine como si nada extraordinario hubiera pasado, con esa serenidad que lo convierte en una anomalía en un deporte tan frenético. Se puso el casco de Alpine, se sentó en el simulador y se sumergió en la parte más técnica del día, analizando datos, revisando trazadas. Los focos de la prensa ya estaban sobre él, apuntándolo sin piedad, pero su mente estaba donde siempre, enfocada en las curvas, en los sectores, en los márgenes por afinar para el día siguiente. No se ha dejado atrapar por el ruido mediático, no permite que lo desvíe de su objetivo principal. Lo usa, lo transforma en impulso, en energía extra. Y mientras los demás, tanto en el paddock como los medios, siguen hablando del regalo de Hamilton, él ya está pensando en cómo devolvérselo, no con palabras, no con más declaraciones, sino con rendimiento puro, con la única verdad que importa en la F1, la velocidad en pista. El vínculo silencioso. Una mente y un monoplaza en perfecta sintonía.
La noticia del casco regalado por Hamilton se había expandido a todos los rincones del paddock con una velocidad asombrosa. No hubo comunicado oficial de Mercedes ni de Alpine, ni un video viralizado por los equipos, ni una foto subida a las redes sociales por los protagonistas, pero no hizo falta. Cuando algo tiene verdadero valor, cuando es genuino y profundo, se propaga con mucha más fuerza en el susurro, en el comentario al oído, que en el grito mediático. Técnicos de otros equipos lo comentaban en voz baja, con un respeto que se percibía en el tono. Estrategas lo mencionaban entre reuniones como un dato relevante y hasta pilotos con años de experiencia en la categoría se mostraban curiosos, intentando desentrañar el significado de ese gesto tan inusual. Un acto así no se ve todos los días en la ultracompetitiva Fórmula 1, y mucho menos hacia alguien que hasta hace muy poco, ni siquiera figuraba los titulares grandes de la categoría, y que ahora era el centro de todas las miradas. Franco, como de costumbre, se mantuvo al margen del ruido. En el interior del Hospitality de Alpine, su actitud era la misma de siempre, cabeza baja, concentrado en el trabajo, enfocado en cada detalle, obsesionado con la preparación. Pero lo que había cambiado no era él. Era el aire que lo rodeaba, la atmósfera que lo envolvía. Había una tensión nueva, sutil, casi invisible, pero palpable para quienes lo conocían bien, para quienes podían leer entre líneas. La tensión que aparece cuando un piloto deja de ser una promesa con potencial para convertirse en alguien con destino, cuando empieza a transformarse en un símbolo para un equipo y para una nación entera. Agárrense fuerte a sus asientos, fanáticos de la Fórmula 1, porque la secuela de esta revolución es aún más profunda y desgarradora. Si pensaron que la primera parte, con las declaraciones de Franco Colapinto que hicieron temblar el paddock, fue explosiva, esperen a ver cómo esa frase que ya es un himno, la pista no miente. Hoy fui yo, y eso es lo que van a ver de ahora en adelante, ha desatado un verdadero maremoto interno que está redefiniendo cada milímetro de la escudería Alpine, y en especial, el futuro de su compañero de equipo. Tu canal de confianza te trae los detalles más minuciosos, las tensiones ocultas y las consecuencias directas de esta audaz jugada de Briatore que tiene a todo el paddock con la boca abierta y las apuestas recalentándose. Esto es F1 en su estado más puro, con una trama que no te dejará pestañear y que te obliga a estar pegado a la pantalla mientras la historia se escribe en vivo desde Barcelona. Si te sorprende tanto como nosotros, suscríbete ahora mismo y deja tu like para no perderte ni un solo detalle de esta historia que está redefiniendo el destino de un país en la máxima categoría. El sol comenzaba a bajar sobre Montmeló, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, cuando los libres 2 del Gran Premio de España llegaron a su fin. Los motores de los monoplazas se apagaron uno por uno, y la tensión que había colmado el circuito durante la sesión dejó una calma artificial, esa misma quietud que precede a las decisiones importantes y a los cambios de paradigma. Los equipos recogían datos frenéticamente, sus ingenieros se sumergían en la telemetría con la precisión de cirujanos, buscando la última décima de segundo, pero entre todos los pilotos que regresaron a sus boxes, hubo uno que volvió con algo más que solo información técnica a la mente, Franco Colapinto. Porque si en los libres uno había dejado claro, con esa frase que resonó como un trueno y se viralizó en segundos. Si alguien dudaba de por qué estoy acá, lo de hoy es solo el comienzo. Lo que sucedió en los libres 2 le dio motivos para hablar más fuerte todavía, para sentar un precedente ineludible que marcaría un antes y un después en su carrera y en la dinámica de Alpine. La segunda sesión de entrenamientos fue intensa, más larga que la primera, más caliente la pista por el aumento de la temperatura del asfalto, y sobre todo, mucho más reveladora sobre el verdadero potencial del piloto argentino. Franco salió con otro enfoque, menos cauteloso, más incisivo, con una determinación inquebrantable de demostrar que su confirmación como titular no era un mero capricho contractual, sino una exigencia de su talento, de su hambre de gloria. En su Alpine, giró con una firmeza y una convicción que no admitían titubeos, trabajando la simulación de carrera como si ya estuviera en el domingo de la gran prueba, como si cada vuelta fuera crucial para el resultado final. Desde el muro de boxes, en el pit wall, lo observaron con una tensión creciente, casi hipnotizados por su performance. Sus tiempos se acercaban peligrosamente a los de los pilotos consagrados del segundo grupo, esos que suelen pelear por los puntos de forma consistente en cada gran premio. Pero lo que más sorprendía, lo que dejaba a los expertos y analistas con la boca abierta, no eran los cronos brutos en sí, que ya eran notables, sino su asombrosa consistencia. Vuelta tras vuelta, el argentino mantenía el ritmo sin perder un ápice de precisión, un control milimétrico del monoplaza que desafiaba cualquier lógica para un novato. Y eso, para un piloto sin experiencia previa en esta pista con un F1 real, para un rookie en una posición de tanta presión mediática y deportiva, es escandalosamente raro, casi anómalo, un indicio de un talento generacional. Mientras el equipo, por radio, le pasaba mensajes de calma, intentando que no excediera los límites de los neumáticos o del motor, él respondía con una claridad y una serenidad que descolocaba a sus propios ingenieros. Lo tengo controlado, decía, sin la menor agitación en su voz, como si estuviera dando un paseo de domingo.
Esa frase se repitió varias veces, cada vez que la temperatura del neumático delantero derecho se elevaba más del esperado, cada vez que parecía que el auto se acercaba al punto de quiebre. Franco manejaba el límite con una tranquilidad que pocos novatos tienen, una capacidad innata para coquetear con el abismo sin caer en él. Pero algo, una pequeña sensación, lo incomodaba, algo no le cerraba del todo la configuración del coche, una molestia sutil que lo carcomía por dentro. Al final de la tanda, cuando pidió revisar la lectura de carga aerodinámica en la curva 9 y no obtuvo la respuesta esperada, su tono, que hasta entonces había sido calmo y profesional, cambió drásticamente, volviéndose más incisivo, más demandante. Al bajarse del coche, no hubo sonrisas ni las celebraciones típicamente relajadas de un viernes exitoso. Caminó directo a la sala de datos, su rostro reflejando una tensión concentrada, revisó una hoja con expresiones tensas, visiblemente frustrado por algo que solo él percibía. Y tras 10 minutos de silencio técnico, de inmersión total en los números que solo él parecía poder leer con esa profundidad, pidió salir a hablar con los medios, consciente de la bomba que estaba a punto de soltar. Imagínate la tensión en ese momento. El paddock se electrificó. Si esto te tiene al borde del infarto, suscríbete, deja tu like y contanos en los comentarios. ¿Qué pensás que Colapinto descubrió en esa telemetría que lo hizo explotar y demandar un cambio? Lo que dijo a continuación desató una nueva ola de reacciones, aún más potentes y resonantes que las anteriores. No vine a cumplir, vine a competir y si tengo que incomodar para que se entienda, lo voy a hacer, sentenció con una voz firme y una mirada inquebrantable que reverberó en el Media Center y se transmitió en vivo a millones de hogares. No estaba enojado, estaba decidido, con una convicción que quemaba, una determinación que no admitía réplicas. Era una bomba emocional, una declaración de guerra deportiva que trascendía lo personal. Y cuando un piloto joven, con apenas unos grandes premios de experiencia como titular, decide hablar con ese tono, sin medir las consecuencias, sin buscar aprobación, sin importar el peso de los patrocinadores o la jerarquía de los directivos, todos, incluso los que lo subestiman o intentan subestimarlo, tienen que escucharlo, porque sabe lo que está diciendo y lo que está exigiendo. La frase cayó como un trueno en el paddock, un estruendo que no solo sacudió el ambiente sino que redefinió las expectativas. Algunos medios lo interpretaron como una crítica interna directa a su propio equipo, una queja velada sobre la estrategia o la configuración conservadora del auto. Otros lo vieron como una postura firme ante el sistema, una rebelión contra las estructuras que buscan encorsetar a los talentos emergentes y limitar su libertad. Pero para su equipo, la señal fue clara, inequívoca. Franco no quiere ser evaluado como un joven promesa al que hay que mimar, no quiere que se le conceda el beneficio de la duda por su inexperiencia. Quiere ser medido con la misma vara, con las mismas exigencias y la misma presión que los demás pilotos consagrados, los multicampeones. Estoy acá porque merezco estar, no porque conviene que esté, y eso lo voy a demostrar cada vez que me suba al coche. Esa fue su segunda frase, aún más directa y poderosa que la anterior, un verdadero manifiesto de autoconfianza y determinación que resonaría por todo el fin de semana. El terremoto silencioso en Stone. Como Alpine recalibró su futuro. En Alpine, la reacción a la contundencia de Colapinto no se hizo esperar. De inmediato, se sintió una reorganización de prioridades que se manifestó en cascada por toda la estructura. Uno de los jefes técnicos se acercó más tarde a conversar con él a solas, no para retarlo, no para bajarle el perfil a sus palabras, sino para comprender mejor qué era lo que realmente le molestaba, que sentía que le impedía liberar todo su potencial en la pista. Franco, con una calma que asombraba en medio de la vorágine, explicó con una claridad meridiana que notaba una tendencia por parte del equipo a jugar demasiado conservador con su estrategia, a limitar su potencial, que sentía que tenía mucho más para dar en la pista, pero que el auto seguía configurado bajo premisas excesivamente protectoras, como si tuvieran miedo de que un error suyo tuviera consecuencias demasiado grandes. Déjenme empujar. Si me equivoco, aprenderé más que girando con miedo, fue su mensaje contundente, una exigencia que no era un capricho sino una necesidad para su desarrollo. No pedía privilegios, pedía confianza, pedía el margen para ir al límite, como lo hacen los grandes campeones. Lo impactante fue cómo se mantuvo entero y coherente frente a la prensa, sin usar términos técnicos complejos para justificar nada. Habló con crudeza, con ese tono directo que no busca excusas, sino resultados. No quiero que se diga, lo hizo bien para ser nuevo. Lo quiero hacer bien. Punto. Los medios de comunicación tomaron nota, ¿y de qué manera? Algunos periodistas, acostumbrados a la diplomacia vacía y a las declaraciones insípidas de los viernes de entrenamientos, se encontraron con palabras que parecían salir de un piloto con 5 años de experiencia en la categoría, con la autoridad de un veterano curtido en 1000 batallas. Y eso, lo sabían todos, ya lo diferenciaba abismalmente del resto de los recién llegados. Dentro del paddock, las comparaciones comenzaron a surgir de forma inevitable y espontánea.
Uno de los comentaristas más veteranos y respetados de la Fórmula 1 lanzó al aire, con esa voz que sabe captar la esencia de los momentos clave: Colapinto me recuerda al Alonso joven, cuando todavía no sabía cuánto ruido podía generar y ya empezaba a incomodar a todos, a ponerlos contra las cuerdas. Era una comparación potente, no por estilo de manejo, sino por esencia, por la personalidad avasalladora, por la determinación de no conformarse. Franco no había llegado para encajar en el molde establecido, había llegado para romperlo, para marcar terreno, para dejar en claro que su presencia era una declaración de intenciones, un desafío al establecido. Y el viernes en Barcelona ya quedaba archivado como el día en que su voz, y por ende su personalidad, empezó a pesar tanto como su velocidad en pista. En redes sociales, los fanáticos estallaban con frases que se viralizaban en cuestión de minutos. Vamos, Franco, cielo todo. Al fin alguien habla claro. Este pibe no se calla nada y así tiene que ser. Desde Argentina, incluso expilotos de renombre comenzaron a publicar mensajes de respaldo, orgullosos de ver a uno de los suyos con tanta convicción, con tanta garra. Pero más allá de lo externo, lo realmente significativo y trascendente ocurría dentro del box de Alpine. Franco había trazado una línea, había fijado una vara. Ahora todo lo que hiciera, cada vuelta, cada decisión, cada feedback, sería medido bajo esa vara autoimpuesta. Y eso, lejos de asustarlo o de sumirle la presión, le daba fuerzas, lo impulsaba, porque él no quiere esperar a ser considerado candidato en 5 años, a que la experiencia se lo dé todo. Quiere ganarse el respeto hoy, en cada sesión, en cada carrera, con cada milisegundo. Y mientras el padre comenzaba a bajar la intensidad del viernes, Franco Colapinto se quedó en la sala técnica, revisando su stint con la calma de quien no necesita gritar para hacerse notar. Ya había hablado. Había dicho lo que muchos no se atreven, y ahora le tocaba hacer lo que mejor sabe: dejar que su manejo hable todavía más fuerte en lo que queda del fin de semana, en un circuito que ya se había convertido en su lienzo. La tensión en Alpine es palpable. La olla a presión que es el equipo, con el vapor de las especulaciones y los rumores saliendo por cada rendija del box, se prepara para el fin de semana de carrera, consciente de que cada movimiento de Colapinto será escrutado al milímetro, cada milisegundo de su rendimiento será analizado con lupa. La figura de Gasly, antes un pilar indiscutible, con un asiento aparentemente asegurado por contrato y experiencia, se ve ahora opacada, casi devorada, por la de un Colapinto que, con su temple, su talento crudo, su profesionalismo inquebrantable y su asombrosa capacidad para generar consensos internos y externos, ha sabido ganarse un lugar no solo en el corazón del equipo y de la cúpula directiva encabezada por Briatore, sino también en el radar de los patrocinadores más exigentes y de otras escuderías de peso que ven en él un diamante en bruto, una apuesta segura para el futuro de la Fórmula 1. Entonces, la pregunta que flota en el aire es inevitable, un interrogante que tiene en vilo a todo el paddock. ¿Será este el fin de la era Gasly en Alpine, un adiós anticipado a un piloto que no pudo manejar la presión de una estrella en ascenso y la reorganización brutal de prioridades del equipo? ¿O logrará Pierre, contra todo pronóstico y en medio de esta tormenta mediática y deportiva, revertir la situación y silenciar los rumores con resultados contundentes en las próximas carreras, demostrando que puede estar a la altura de las expectativas y la presión que implica ser un piloto de F1 en estas circunstancias? ¿O el camino de Colapinto hacia la cima ya está pavimentado con el silencio de su trabajo impecable, los datos irrefutables que entrega, el respaldo incondicional de Flavio Briatore y la visión de un futuro en el que él será la cara visible del equipo y el nuevo estandarte de la escudería francesa, en una relación simbiótica con el monoplaza que ya ha demostrado que siente y comprende como nadie? El tiempo, y la pista, tienen la última palabra en este drama fascinante que se desarrolla ante nuestros ojos, en vivo desde Barcelona, con cada vuelta, cada curva, cada frenada, escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1. La comunidad de la Fórmula 1 ya eligió su bando, ya tiene a sus favoritos en esta lucha de poder que no da tregua. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla sin cuartel que definirá el futuro del automovilismo mundial? No te pierdas ningún detalle. Suscríbete, dale like y compartí este contenido con amigos que necesiten saber la verdad y la intriga que rodea a Franco Colapinto. Te esperamos para el próximo informe exclusivo que promete más sorpresas y revelaciones que te dejarán sin aliento y que seguirán desentrañando este enigma llamado Franco Colapinto.